Muy bien, muchísimas gracias por estar hoy aquí en nuestro saloncito con María Ángeles Lamolda en estos webinarios de Dinumen. Muchísimas gracias, María Ángeles, por estar hoy aquí, por hablarnos de tu experiencia como docente de español, como docente de literatura para no nativos. Así que muchas gracias porque va a ser una experiencia muy enriquecedora, yo creo. Para mí también, ya te lo digo. Pues para quien no conozca a María Ángeles Lamolda es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, que es donde trabaja en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada desde 1995. Se dice pronto. Eso quiere decir que tienes a tus espaldas muchísima experiencia en la docencia. Has visto cómo han pasado todos esos métodos de enseñanza, has podido ir probando unos y otros y, digamos, teniendo una visión muy panorámica, además de un contexto muy concreto, como es el de la enseñanza a extranjeros en un contexto de inmersión y universitario y no universitario, porque tienes alumnos de toda clase. Y allí has ejercido labores de docente, pero también de gestión, ¿no? Entonces has visto esas dos caras. Y sobre todo, tus intereses profesionales han ido encaminados a la enseñanza de la lengua oral y también a la enseñanza de la literatura española para extranjeros, la formación de profesores de L. Así que, ¿quién mejor, María Ángeles, que tú para hablarnos de toda esa experiencia, de todas esas actividades que has ido probando, desprobando y trabajando con ellos? Y yo creo que va a ser un webinario muy enriquecedor, muy rico en actividades, en cuestiones tanto teóricas como prácticas y en cómo abordarlo para estudiantes no nativos. Pero sobre todo era algo en lo que hablamos, ¿no? Cuando estuvimos conversando sobre este webinario, es cómo enganchar a esos alumnos, lo que decíamos en el webinario, cómo conectar con tus estudiantes a través de la literatura. ¿Qué tiene la literatura que haga que tus estudiantes estén ahí en el enganche emocional que buscamos en nuestras clases de L, ¿no? Entonces, como decía el resumen del webinario, vamos a hablar tanto del papel que tiene la literatura en L, las diferencias entre un curso como tal de literatura, que tú has impartido cursos monográficos de literatura, como literatura integrada en el aula de L general, ¿no? de los distintos niveles. Veremos recursos, dinámicas, espacios en los que se puede aprovechar para trabajar la literatura, además espacios como Granada, que tienen ese aire literario ya de por Literario, sí, sí. y ejemplos de materiales, ¿no? de todo esto, cómo se reflejan los materiales. Así que yo estoy deseoso de escucharte. Vamos a hacer una dinámica de preguntas, respuestas a los participantes, pero también te vamos a dejar un tiempo para que expongas, para que ellos reflexionen al mismo tiempo y luego vemos sus preguntas. ¿Vale, María Ángeles? Vale, perfecto. Así Muchas gracias que por la presentación, Aarón. a ti, a ti. Si quieres compartimos las Sí, diapositivas y así, pero estad atentos porque empezamos con una pregunta. ajá. Vale, ya vemos las Uy, diapositivas. espera, oh, que no sé cómo ponerla Sí, era... ahora. Ya, Sí. ya está, ya empezamos. Bueno, pues ya pasamos la presentación porque ya la ha hecho Aarón. Muchas gracias, Aarón, de verdad, por, por la invitación y muchas gracias a Edinumen por dejarnos este espacio, que la verdad, bueno, yo estoy siguiendo todo la temporada de webinario y todo me están resultando muy, muy interesantes. Así que gracias por esa parte. Y la pregunta con la que empezamos es, ¿qué lees? ¿No? Quiero saber qué leéis vosotros y vamos, os dejamos un par de minutos, qué tipo de textos, qué es lo que os gusta leer. ¿De acuerdo? Pensado un poco tanto títulos concretos a lo mejor, pero sobre todo qué tipo de lecturas hacéis normalmente o dependiendo de qué, ¿no? A veces dicen, no, depende. ¿De qué depende?
Pues leo ficción cuando hay puentes o cuando hay largas vacaciones. Y leo textos profesionales en mi día a día. ¿Y cómo lo leéis, no? Como dice ahí, en papel, en En electrónico. electrónico. Vamos, yo he Tenéis puesto algunos otro. ejemplos, pero Total libertad. sí, sí, total libertad. Tenemos a Mariana que nos dice que lee biografías Ujú, bien. en libro. O sea que imagino que es en papel. Ujú, Virginia nos dice que lee textos profesionales a diario, pero siempre de forma electrónica. ujú, Francisco bien. dice que lee sobre todo novelas de ficción y textos profesionales. Las novelas siempre en papel y los textos profesionales en papel o desde el ordenador. Ujú. Tajeré dice que lee ficción y no ficción, pero en papel. María dice que lee libros profesionales en papel y el resto en digital. También no ficción en mis pocas horas libres. Sí. No sé si alguien más quiere compartir qué lecturas tiene. Ah, vale. Mijaela dice que novelas de ficción, libros de desarrollo profesional, muy bien, y lecturas graduadas para sus alumnos. Ujú. Está bien eso de leer la Eso, lectura graduada. la lectura graduada, eso es otro webinario aparte. Me lo Pero- apunto. Eso es otro webinario. Cristina dice que lee sobre todo ficción, también textos divulgativos, siempre, siempre en papel. Y Mohamed dice que lee libros adaptados. Ujú. Es curioso, ¿no? Esto del papel, parece que si hiciéramos una encuesta, papel o digital, ¿qué Mm. ganaría? No lo sé, yo creo que esto es como la tortilla de patatas con o sin cebolla. Exacto. Nos dicen papel, papel y papel. Nos han puesto tres Papel, respuestas papel. diferentes en papel. Yo Parece también que soy de papel. papel. Esto me Yo también hace, soy más de papel, sí, es verdad. sí, me hace gracia porque muchas veces la gente decía, no, es que el papel va a desaparecer, todo va a ser digital, el ebook es el futuro. Y al final no ha desaparecido, incluso se ha No, no. demostrado que muchas veces puede ser hasta más ecológico, ¿no? Porque el aparato al Sí. final contamina mucho más en el sentido de que es basura electrónica que se va acumulando y el papel, pues al final, o se recicla y dura mucho, ¿no? Dura mucho también. Entonces, bueno. Bueno, pues si alguien quiere seguir participando, pues sois libres, pero os voy a mostrar mi lectura. Bueno, esta foto la hice este sábado que estaba preparando el webinario con los libros que tenía más o menos entre manos, ¿no? Un poco para que veáis que la perspectiva de este webinario la hace una persona que lee muchísimo. No significa que leo en distintos tiempos, a distintos ritmos, tenéis ahí lecturas profesionales, uno de los libros que os voy a poner en la bibliografía, también poesía, novela y, bueno, también cómic, porque Residencia de Estudiantes es un cómic. Leo mucho cómic, novela gráfica y, bueno, un poco de variedad, ¿no? La verdad es que una de las razones por las que me dedico a esto es porque me gusta muchísimo leer, soy una gran lectora, entonces ese fue como el primer punto de partida, ¿no? Y también quería compartirlo con vosotros, ¿de acuerdo? Y también, además de eso, leo muchísimo online. Leo muchísimo porque en las redes sociales, aunque la ficción, la poesía, la novela, me gusta leerla en papel, pero, por ejemplo, leo hilos muy interesantes, soy fan de Nando López, soy fan de Cristian Oliver, y luego, pues, también se encuentran muchas cosas curiosas en las redes sociales, que son, pues, algunas veces citas o pequeñas referencias literarias, por ejemplo, el cartel este de la utopía, que está a infinitos kilómetros de distancia, que, bueno, también forman parte del universo de la literatura en el aula con el que yo trabajo y que quiero compartir con vosotros, y por eso también he puesto estas otras lecturas, ¿vale? Y la siguiente cuestión es, ¿qué leen tus alumnos? ¿Qué sabéis que leen vuestros alumnos? Y os dejamos ahora otro par de minutos para que, bueno, reflexionéis un poquito y contestéis si sabéis, si no sabéis, qué aficiones han compartido con vosotros o no.
Me encanta el dibujo, es como muy inspirador. Bueno, tengo que decir que este dibujo y el de la primera diapositiva son míos porque me lo hizo Ah, una amiga que dibuja y me lo regaló en diferentes momentos. qué Porque yo bonito. siempre le digo, yo no quiero que me compren nada, quiero que me dibuje o que me pinte algo. Entonces Qué se supone chulo. que esta soy yo. Ay, qué chulo. Sí, Claro, es sí. que el componente afectivo aquí. También es importante, también. Pues mientras dejamos que contesten un poco, que leen los estudiantes de las personas que nos ven, Cristina Soto ha hecho no sé cómo llamarlo, una llamada de atención cuando ha visto Intemperie. No sé si uno de tus libros, una de tus lecturas. Sí, es la novela que estoy leyendo ahora y la estoy leyendo porque estoy en un grupo, en un club de lectura que, vamos, tuvo la idea una compañera y llevamos entre las dos del centro de lengua, en el que participamos profesores y otro personal, no alumnos. Por ahora, el de alumnos lo vamos a dejar para el siguiente, para el siguiente trimestre, sí. Bueno, siguiente. Nos dice María que la mayoría de sus alumnos no lee casi nada o por el contrario son ávidos lectores. Se ve que tiene los dos tipos de Ajá, perfil. sí, sí. Lo poco que leen es corto e inmediato, tipo redes sociales. Ujú, Para Tajere dice que mis estudiantes adultos prefieren las novelas y los cómics. ujú, Estuvimos justo hablando ayer en Eidele, ujú. que no lo he contado, pero María Ángeles es ávida estudiante de Eidele, Sí. y estuvimos hablando el otro día con una profesora sobre la poesía, sobre cómo trabajar la poesía, ¿no? Muchas veces da la impresión de que los estudiantes solo leen o novelas o redes sociales o cómics, que está muy bien, o sea, no es que esto esté mal, pero a veces falta ahí un gap, ¿no? También dicen que Cristina cree que poca cosa, básicamente lo que les llevo a clase para hacer actividades. Mariana dice que la gran mayoría lee correos electrónicos y textos profesionales a causa del trabajo. Poquísimos leen novelas u otro tipo de texto. Parece Ujú. que no se lee mucho en general. En general, sí, sí. Y Ujú. dice Francisco que algunos leen novelas de Novela de misterio. misterio. Yo tengo, mientras seguís contestando, os comento que yo comparto un poco la respuesta de María. Tengo alumnos que te dicen en una clase de literatura que no leen, alumnos que te dicen que leen muchísimo y que te piden recomendaciones de lectura, y alumnos que leen mucho en redes sociales, por ejemplo, o que leen, sobre todo, bueno, los textos que tú les encargas, ¿no? Para clase. Pero bueno, hay un poco división de opiniones, o sea que estaríamos en esa situación más o menos casi todos. Ujú. Ah, bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a seguir, ahora vamos a ver una parte un poquito más teórica y luego empezaremos a ver algunos de los trabajos, de las actividades que yo hago en clase. Y bueno, como sabéis, nuestro referente es el Marco Común Europeo de Referencia. Y lo más importante es que en el marco europeo de referencia se habla de la literatura como textos para trabajar con los alumnos a partir básicamente del nivel B2, sobre todo a partir del nivel B2. Por ejemplo, en la escala de autoevaluación, ¿vale? Hay una escala de escritura creativa que me parece muy interesante y se habla de escritura creativa desde el A1, aunque se describe muy poco, pero si van a escribir también necesitarán textos de ejemplo, ¿no? Esa es mi cuestión cuando veo que hay una escala de escritura creativa, pero no de lectura, ¿no? Y bueno, cuando se habla de lectura en general, pues se sitúa la literatura en el C2, ¿de acuerdo? Eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta. En el Companion Volume se cambia un poco esto en la comprensión de lectura en general, se adelanta al C1, aparece una escala preciosa que me encanta, que es la lectura como actividad de ocio, y se habla de actividad de ocio desde la 1, y ahí está muy, muy, muy relacionado con la literatura. Y también se desarrolla mucho más la escala de escritura creativa, cosa que también me gusta muchísimo. Así que se ha dado un paso, ¿no? Hacia adelante con respecto a lo que había en la primera edición, ¿no? Cosa
que no, yo me alegro muchísimo de esta evolución. ¿Cuál suele ser el lugar de la literatura en nuestras clases de L? Pues casi siempre se trata la literatura en el apartado de cultura, se lee algún texto con algún elemento cultural, se trata como una comprensión de lectura para hablar del tema del que se habla en el texto, es decir, se utiliza más como pretexto que como trabajo sobre el texto. Los textos a veces están al margen en los libros y es verdad que aparecen cada vez más textos literarios en los niveles más altos. ¿De acuerdo? Esto sí, digamos, el panorama que nos encontramos en general en los manuales y en general en las clases. ¿De acuerdo? Ese sería también el otro elemento, la otra pata, ¿no?, de este banco que estamos haciendo. Pero claro, antes de seguir adelante, pues a mí siempre me gusta definir los conceptos sobre los que estoy hablando, sobre los que estoy trabajando. Y bueno, os traigo aquí, hay miles de definiciones de literatura. De hecho, yo con mis alumnos de literatura, una de las primeras cosas que hago es definir qué es para ellos la literatura. Y si en clase hay 24, hay 25 definiciones, o sea, es muy variado, muchos elementos. Pero bueno, yo me voy a quedar con la de Rossana Quaroni, el texto de Rossana Quaroni es uno de los que tenéis en la bibliografía y para mí es uno de los textos fundamentales, ¿no?, sobre el tema de la literatura en la enseñanza de él. Y nos dice que la literatura es un tratamiento no pragmático del lenguaje, es decir, carente de un fin práctico inmediato, cuya finalidad desde su creación es estética, no informativa. Esto sería la función poética que todos aprendimos cuando nos hablaron del famoso esquema, ¿no?, de la comunicación. Es decir, son textos creados por el placer de crear y por el placer de trabajar la lengua y por el placer de compartir. Y para mí también esto es un elemento muy, muy importante. Porque el lugar real que yo pienso que tiene que tener la literatura en la clase de L es, primero, la literatura se puede tratar desde el nivel A1. Claro, hay que saber cómo hacerlo, hay que rebuscar textos, hay que tratarlo de una manera muy específica, ¿no? No se puede hacer de cualquier manera. El texto literario es más que un texto, no es cualquier lectura informativa que podemos utilizar para hacer comprensión lectora, es más que un texto. Y otro elemento muy, muy importante es que el texto literario nos permite un trabajo multimodal. Hablaré un poco más de esto cuando hable de las actividades, pero nos permite un trabajo multimodal, porque, a ver, ¿cuándo tiene más sentido un poema? Que no sea leerlo en voz alta, la sonoridad te da una serie de elementos que no te da la lectura en voz baja. Y hay otros elementos más, además de este, para hablar de multimodalidad, que yo creo que es uno de los elementos fundamentales también de los textos literarios, que no es solamente un texto. Yo creo que también el rechazo que ha habido y que puede haber de tratar la literatura en clase de idioma es porque ha habido tiempos pretéritos en los que lo que se hacía era leer textos literarios y traducir textos literarios. Y el trabajo que proponemos con la literatura va un poco más allá, ¿vale? Porque con la literatura se puede trabajar todo, se puede trabajar comprensión oral y comprensión escrita, se puede trabajar expresión oral y expresión escrita, interacción oral y escrita y también mediación. Los textos literarios muchas veces mis alumnos cuando están trabajando entre ellos no solo traducir palabras del texto a su lengua, sino que se explican entre ellos lo que significa esa metáfora y eso es un trabajo de mediación. O sea que, y eso lo hacen cada día en clase con los textos literarios. También en la literatura nos permite trabajar diferentes competencias. La competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia intercultural, la competencia literaria, que esto sería quizá un aspecto más específico de las clases de literatura, pero también la competencia metafórica. Si queréis saber sobre competencia metafórica, tenéis que leer el texto de Rossana Quaroni, y la competencia metafórica es simplemente saber cómo trabajar de manera figurativa con el lenguaje, pero la competencia metafórica la usamos cada día. Por ejemplo, ahí tenéis 3 frases que utilizamos cada día y que son metáforas, porque decir esta frase la he dicho esta mañana, el curso se acaba, es que el tiempo vuela, porque hoy he terminado alguno de mis cursos, ¿no?, con mis estudiantes. El tiempo vuela. Eso es una metáfora. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a oírlo que nos parece que, bueno, que es una frase hecha, pero es una metáfora.
no te cortes. Cuando le dice a alguien que no te corte, también es una metáfora. Y cuando dicen me pica el cuello de la camisa, el cuello de la camisa es una metonimia, pero una metonimia entraría dentro del concepto de lo metafórico. Entonces, es necesario, es muy importante trabajar la competencia metafórica porque, de hecho, los estudiantes se las van a encontrar en el día a día, en el uso de la lengua, no en los textos que tengan que leer, sino en el uso de la lengua. Entonces, por eso para mí es muy importante. Y otro elemento, bueno, la competencia metafórica se ve ahí, pero la competencia metafórica también les ayuda a interpretar textos como este. Aquí tenemos un cómic, yo me lo he bajado de las redes sociales, donde se están describiendo los libros como diferentes elementos, ¿no? Y eso también, este tipo de textos también se los van a encontrar pues, en las redes sociales, en su vida diaria, y bueno, para interpretarlos tienen que estar acostumbrados, ¿no? a tratar este lenguaje metafórico. Y además, otro elemento que hasta ahora no había tratado era el elemento de los factores afectivos. He puesto aquí este poema de Vicente Aleixandre que se llama Adolescencia, porque este poema para mí ha sido una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi clase como profesora de literatura. Yo tenía un alumno bastante desastre hace ya varios años. Y bueno, mis alumnos de literatura tienen que preparar unos trabajos, unas exposiciones sobre autores de la generación del 27. Y él con su grupo de compañeros, pues la mayoría de las veces lo hago por sorteo porque no los conocen, no los saben elegir, preparó una exposición sobre Vicente Aleixandre. Tienen que buscar un poema del autor y comentarlo en clase, trabajarlo en clase con los alumnos. Bueno, pues un estudiante que era un desastre, que parecía que estaba fuera de la clase, que era un poco extraño, de repente leyó este poema en clase y me dijo, este soy yo. Se había identificado completamente con Vicente Aleixandre, os he puesto la foto de Vicente Aleixandre joven, para que veáis que esta foto pues, debe tener un siglo, ¿no? Que hace pues, unos 5 o 6 años, un estudiante de principios del siglo XXI de repente sintió que lo que estaba diciendo Vicente Aleixandre era lo que él sentía. Por tanto, el factor afectivo, que mi experiencia es que ha sido mucho más fructífero con la poesía, pero bueno, también me he encontrado que se han identificado con lecturas de novela o con obras de teatro, es muy, muy, muy importante, muy importante. Y como ejemplo, siguiendo con esto, os traigo esta actividad, esta tomada de Nuevo Prisma, del nivel B1, del nivel B1, que decía el marco C1, C2, pues aquí tenéis cómo se puede trabajar en el nivel B1. El texto que yo creo que es bastante conocido, ¿no? de Antonio Machado, en el que nos describe una tarde fría de escuela, un poco aburrida, ¿no? Y a raíz de este texto pues se proponen una serie de actividades que para mí son un ejemplo muy, muy real de cómo se puede trabajar la literatura. En una clase de L, no estoy hablando ya de una clase de literatura, ¿no? Sino de una clase de lengua general. Pues primero hay una serie de preguntas de comprensión sobre el texto. Estos textos hay que trabajarlos siempre sabiendo que tienes que anticipar una serie de cuestiones de vocabulario, porque si no te puedes encontrar con muchas dificultades de comprensión, ¿no? Entonces hay que leerlo una vez, ver el vocabulario, leerlo otra vez y luego ya empezar a comentarlos como propone esta actividad. Y luego se hace una actividad de recreación. Para que los alumnos puedan hacer suyo el texto, tienen que ponerse en el lugar del texto. Yo con los alumnos de literatura trabajo mucho la recreación y con los alumnos de las clases generales de lengua también, la recreación de los textos literarios. A veces así, muy siguiendo la estructura del poema. Yo siempre les digo que no se preocupen por la rima, porque eso tiene que ser para ellos secundario, pero sí seguir un poco la estructura y el ritmo, ¿no? del poema. Y a veces hacen creaciones muy, muy interesantes, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es un ejemplo muy bueno de cómo se puede trabajar un texto literario, ¿veis? Un texto cortito, en un nivel B1, en el que yo creo que lo más importante es eso. Tenemos una etapa primera de
contextualización, de preparación o encuadre de ese texto, una etapa de descubrimiento y comprensión del texto y una etapa de expansión, es decir, una etapa de recreación, de trabajo y de manipulación del lenguaje. Y como vemos, yo he leído también mucho sobre comprensión de lectura y comprensión auditiva, y tú cuando llevas a clase un texto informativo o una audición, lo primero que tienes es que contextualizar el texto. Si tú no contextualizas el texto, es un desastre, ¿no? O sea, que no estamos haciendo nada extraño. Estamos haciendo lo mismo que proponemos con cualquier otro tipo de texto en una clase de lengua. Ahora, la cuestión está en eso, en que tienes que saber cómo dar los pasos y sobre todo tienes que tener mucho cuidado con los textos que eliges y con la parte del léxico, del vocabulario, porque eso puede ser una barrera, una dificultad a la hora de trabajarlo en clase. Y bueno, siguiendo con esto, ¿qué diferencias? Ya les he anunciado un poco, pero las diferencias básicas que puede haber entre trabajar los textos literarios en una clase general y una clase de literatura. Bueno, en una clase general se pueden trabajar, ya he dicho, desde el nivel A1. En una clase de literatura yo tendría alumnos a partir del B1. De hecho, mi compañera María Esteves, que está por aquí, ella, en nuestro centro tenemos estudiantes que también estudian literatura y tienen niveles más bajos, y las clases de literatura, como las de economía, las de sociología, geografía, las reciben en inglés, las clases de contenidos, porque no tienen nivel de lengua suficiente para asimilar bien los contenidos. También el hecho de que en una clase de LES se le da mucho más peso a la competencia lingüística y en una clase de literatura a la competencia literaria. Y en literatura estamos hablando de una asignatura de contenido y entonces también estaríamos entrando en el campo de la enseñanza AICLE, ¿no? Que bueno, pues eso también es otro webinario aparte. No me voy a meter yo me voy a dedicar a la literatura y a los textos literarios, que es lo que yo más trabajo. Por ejemplo, aquí tenéis un texto, luego al final vais a tener en la presentación, que se mandará, ¿no? Aarón, pues al final de la presentación vais a tener una actividad en la que aparece este texto, pero para mí este es un texto, yo lo he utilizado en esa actividad que os presento y también lo he utilizado en una clase de B2, en una clase general de lengua. Es un soneto del amor del libro de sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca. Bueno, yo trabajo mucho Lorca, estoy en Granada. Los alumnos interesados por la literatura suelen demandar a Lorca de conocerlo y bueno, un poco venir aquí a la ruta lorquiana. Pues yo este poema lo he trabajado tanto en una clase de L como en una clase de literatura. En una clase de literatura pues he trabajado más el aspecto de que es un soneto, cómo se organiza un soneto, aspectos que formarían más parte de la competencia literaria. En una clase de lengua, pues yo en general no suelo hablar de esos aspectos, suelo centrarme más en un poema, leemos un poema, trabajamos también los otros elementos, pero no trabajamos esa otra parte que os decía. Pero a veces me he encontrado en una clase general de lengua, pues este poema ya os digo que lo llevo a clase de nivel B2, que los estudiantes me han preguntado, ¿y qué tipo de poema es? Es que me suena un soneto. Bueno, pues se lo explica, ¿no? No va a ocultarle lo que es, ¿no? No va a trabajar esa parte si los alumnos te lo están demandando, ¿no? Pero bueno, en general, los textos, los mismos textos, y ya os digo, dependiendo del nivel y eligiendo bien los textos, se pueden trabajar tanto en las clases de lengua como en las clases de literatura. Dentro de esto, aquí tenéis otro ejemplo, esta vez de Tapas Plus C1, un libro muy, muy interesante, que Aarón, voy a trabajar en próximos meses, así que Estupendo, ya te aviso. estupendo. Bueno, pues también es una actividad de un libro de lengua general, de un C1, sobre un poema de Blas de Otero, ¿no? Sí. Lo que se hace, pues primero una actividad de trabajo de presentación, ¿no? Como hemos visto antes. Luego, porque lo escuchan y hablan sobre el poema, sobre el contenido del poema. Luego tienen el poema, el texto del poema, y lo que hacen también es una
recreación actualizando, haciendo suyo el poema. Para mí es muy importante esto, que los alumnos hagan suyos los textos. Para mí esta parte es la fundamental. Si no conectan y no hacen suyos los textos, es muy difícil que conecten con el texto, pero yo creo que en general con cualquier actividad, ¿no? Si no la hacen suya. Y luego hay una parte de recreación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí la recreación se hace hacia una parte más lingüística, ¿no? La actividad que tenéis ahora es del curso de literatura española moderna de Dinumen, que es una actividad sobre la famosa canción del pirata de Espronceda. Yo la trabajo con mi alumno de literatura porque la asignatura que tengo yo es una asignatura de literatura del siglo XIX hasta la actualidad. Y yo creo que también forma parte de la competencia literaria que los estudiantes extranjeros conozcan los textos básicos, los textos escolares que todos los españoles hemos aprendido en nuestra historia escolar. Eso también forma parte de la competencia literaria. Yo siempre les digo que le digan muchos de ellos viven con familias españolas, que le digan a sus madres, a sus padres, que españoles que han leído la canción del pirata y muchos de ellos vienen diciendo, me la ha recitado de memoria, la aprendió en el colegio, ¿no? Pues eso también forma parte, que vean parte de lo que es la cultura, ¿no? Lo que envuelve. Y bueno, hay primero unas actividades antes de leer, que son actividades básicamente de vocabulario. En este caso, cuanto más antiguos son los textos, la verdad es que hay que trabajar mucho más el vocabulario. Eso también es otro consejo. Luego se lee el texto, se hacen una serie de actividades de comprensión de lectura y después se recrea el texto, que es pues que los estudiantes hagan su propio estribillo del poema, porque en el estribillo es donde está recogido todo el ideario del pirata, todo el ideario del personaje romántico, ¿no? Entonces ahí está lo interesante, que comprendan cómo es un personaje romántico y la mejor manera es hacerlo suyo, ¿no? Y bueno, pues a mí esta actividad es un ejemplo de cómo yo enfoco el trabajo en la literatura. Luego os presentaré también actividades que yo he hecho, que yo he trabajado, pero a mí me parece que esto es un ejemplo muy bueno de cómo se debe enfocar el trabajo de los textos en la clase. Y bueno, os quería hablar también de algunos recursos que podéis utilizar para buscar textos. Para mí hay dos recursos fundamentales, que son el Centro Virtual Cervantes, que tiene un apartado de literatura donde hay muchos elementos, no solo textos literarios, sino muchos elementos relacionados con exposiciones, con trabajos, con fotografía y pues incluso hay algunos foros en los que se habla de literatura. Y luego la Biblioteca Virtual Cervantes. La Biblioteca Virtual Cervantes podéis encontrar los textos de todos los autores españoles y algunos autores hispanoamericanos, muchísimos cada vez más, afortunadamente, y todos los que son anteriores a... Creo que ahora mismo el límite está en los años 40 del siglo pasado, están libres en la red, porque los derechos de autor tienen una caducidad. Entonces, cuando llega esa caducidad, se pueden publicar libremente y tenéis acceso. De todas formas, sí que tengo que decir que los textos literarios, si se utilizan para una actividad de clase, para una actividad didáctica, no tienen que pagar derechos de autor, ¿vale? Aunque sean modernos. Pero bueno, es también importante saber que aquí los tienes libremente y que puedes disponer de ellos electrónicamente muy fácilmente. Aquí, María Ángeles, te iba a hacer una postilla Sí, pequeñita. dime. Porque sí que es verdad, yo conozco la Biblioteca Virtual Cervantes precisamente porque se desarrolla en la Universidad de Alicante, que es Ajá. donde yo hice mi carrera, y conozco directamente a las personas que están implicadas en ello. Hay un departamento, bueno, una área, ¿no?, dentro del Uh-huh. departamento de literatura muy centrado y muy fuerte en la literatura hispanoamericana. Aparte de Sí, Miguel sí, sí. Hernández, que es como el Sí, referente en Alicante, aparte de Azorín, que son de allí de Alicante, hay un departamento fuerte que está intentando eso, trabajar mucho más la literatura sí. hispanoamericana, incluirla y sobre todo, claro, es que
el boom de literatura hispanoamericana es bastante reciente y es lo que tú Sí, dices, hasta que no pasan unos años no es accesible de no. libre acceso y la filosofía de la biblioteca virtual es que sea de libre acceso todo lo Sí, 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 posible. lo sé, lo sé. Entonces, en eso, para que la gente, vamos, lo sepa, que poco a poco se irán introduciendo los textos. Pero, por ejemplo, en la Biblioteca Virtual Cervantes está todo Rubén Darío. Sí, 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 sí. Y entonces puedes ahí descargarlo, trabajarlo y además hay muchísimas cosas interesantes. No solo los textos, sino hay fotografía, hay, vamos, una documentación extraordinaria, vamos, un trabajo extraordinario. Sí, y también hay poemas signados de lengua de Sí, signos, de personas sí. que signan de una manera, porque también tienen un departamento muy fuerte de lengua de signos, entonces, bueno, todo esto se ha ido volcando en esta biblioteca, así que le tengo especial cariño, y que además es eso, que tiene muchísimos recursos que yo no dejaría de mirar, así que gracias, María Ángeles, por... Vamos, es que es donde se encuentran, ¿no? Mm. Hay muchas otras páginas donde puedes encontrar cosas, pero para mí esto serían las páginas básicas, ¿vale? Luego hay también otras dos páginas que me gustan mucho y la primera es Libros a la calle, que es de los editores madrileños y que todos los años hacen una campaña que si vivís en Madrid o habéis pasado por Madrid veréis que en los vagones de metro y en las estaciones de metro hay carteles con textos. Algunos son más literarios, otros no tanto, pero bueno, es interesante. Y desde el año, me parece, 97 hacen esta campaña y en esa página tienen colgados todos los textos. Son textos breves, algunos son poemas completos, otros son extractos, y lo bonito, lo que a mí me gusta, yo estos textos los utilizo mucho para ponerlos en las paredes de clase y para trabajarlos con los alumnos, ¿no? Porque también te da textos cortos y en un formato muy, muy agradable para trabajar con ellos. Y el otro enlace que tenéis es una antología poética multimedia, es un blog que está desarrollando, yo creo que desarrolla una persona, básicamente, pero ahí podemos encontrar también algunos textos y también algunos textos locutados, que también es interesante escucharlos leídos en un ritmo bueno. Yo tengo la experiencia de que le pongo esto a los alumnos en los primeros días de clase y cuando ellos leen, porque a mí me gusta que ellos lean los poemas en clase sobre todo, algunos de ellos que tienen mejor oído empiezan a preocuparse por la dicción. Y para mí eso también es importante, porque eso les ayuda también. Bueno, yo de pronunciación y de fonética a ti no te puedo decir mucho, pero yo creo que ellos sean conscientes del ritmo, de los sonidos, de la rima, y que intenten reproducirlo y pausarlo y hacerlo, también les está aportando elementos lingüísticos, ¿no? No solo literarios, en el desarrollo de su competencia comunicativa, ¿no? De su competencia fonética, fonológica, en fin. Eso te lo dejo a ti, que tú sabes mucho más de este tema que yo, ¿vale? Y bueno, estos serían sitios donde podemos encontrar textos. Hay muchos más, pero ya digo, para mí estos son como los básicos, ¿no? Y luego, herramientas. Bueno, aquí lo que tenéis son algunas de las herramientas que yo utilizo. Mi consejo, Geniali es una herramienta que te ayuda a hacer póster interactivo y hacer presentaciones. Bueno, y muchas más cosas, ¿vale? También incluso libros, storyboard y todo eso. Mi consejo es que si conocéis alguna herramienta de este tipo, que la trabajéis y que la desarrolléis en esa herramienta. Yo en Geniali me siento muy cómoda, llevo trabajándola mucho y la verdad es que aporta muchas cosas. Y una ventaja que tiene es que puedes insertarlo. Yo aquí no he querido hacerlo por no cargar la presentación, pero puedes insertar la presentación en una página web o la puedes insertar también en... Yo que trabajo como repositorio con un Moodle, con los alumnos, pues la utilizo mucho. Y lo que tenéis aquí, bueno, uno, el de la generación del 27 es una presentación de la generación que yo le hago a los alumnos para que la tengan presente. Y las nanas de la cebolla es la presentación que yo utilizo con mis alumnos para trabajarla en clase. Entonces, a ver si se ve. No voy a entretenerme mucho, pero sí voy a mostrarosla un poquito, ¿no? Lo que veis aquí, en la nana de la cebolla, pues le hago una presentación primero que es una María nana. Ángeles, para Sí. verla habrá que dejar de compartir porque ahora solo se ve el PowerPoint. Recuerda que hemos Ah, vale. compartido, sí, Pues entonces, espérate. sí, que hay que Dejar volver de. a compartir. ¿Se ve ahora o no? No. No, hay que volver a compartir y darle a...
al Vale, recurso concreto. vale, ya la tenéis, ya se ve, Ahora ¿no? se ve, sí, sí, sí. Vale, entonces, bueno, aquí les pongo una nana para que sepan lo que es una nana, ¿no? Luego, ¿qué es una cebolla? La mayoría ya conocen la palabra, ¿no? Tengo que decir que se me ha olvidado, creo que no lo he dicho hasta ahora, que los alumnos con los que yo trabajo son alumnos de un nivel B1 alto, B2 bajito, ¿vale? Esa sería la idea. Pues te permite esto, ¿no? Una cebolla, tiene ahí, luego antes a una pequeña presentación y contextualización, ¿vale? Luego, el vocabulario que yo adelanto que puede ser, a veces lo conocen, a veces no, ¿no? Pero que puede ser problemático. Después tenemos el comentario y no aparece aquí, no encuentro ahora el enlace, pero bueno, lo podéis trastear vosotros porque lo que también le hago, o es aquí donde está, aquí. Bueno, aparece, les tengo enlazada una grabación de la versión de Serrat, de Joan Manuel Serrat, de las nanas de la cebolla, que es impresionante. A mí, yo cada vez que la escucho se me pone el vello de punta. Pero yo no soy objetiva, yo siempre se lo digo a los alumnos, yo no soy nada objetiva, ¿no? Bien. Sí, como van a poder, como tú dices, ver Sí, la presentación, porque la tendrán las personas que estén en directo, pues van a poder, bueno, como tú vale, dices, la trastear. trasteáis y además yo la tengo compartida, abierta, pública y todo eso. Vuelvo hacia atrás y vuelvo otra vez a la presentación, ¿vale? Vuelvo a la presentación, vale. ¿Y qué más recursos podemos utilizar? Por ejemplo, un recurso que yo utilizo mucho es el Padlet. La ventaja del Padlet, pues sobre todo es que permite que los alumnos cuelguen cosas sin tener que estar dados de alta, que en otros programas no te lo permite. Y bueno, el primero que tenéis es de la calle a la clase, que ese ya lo compartió en una de las de la actualizaciones en redes sociales, Aarón, así que no lo voy a compartir. Pero bueno, si lo abro tengo que hacer otra vez la misma operación, ¿no? No pasa nada. A ver, aquí está. Pero quiero que la veáis, porque lo que hacemos, bueno, esto es el final de la actividad que voy a presentar en una de las últimas diapositivas que yo hago con mis alumnos. Y es que lo que ellos hacen al final de trabajar el surrealismo con Lorca es hacer metáforas surrealistas, imágenes surrealistas. Y entonces, pues estas que tenéis aquí son las de los alumnos del último curso, ¿no? Pues yo le pongo varios temas, me duele la cabeza, estoy cansado, tengo hambre, estoy agobiado, y siento nostalgia. Entonces ellos van comentando cómo se sienten en estas situaciones, pueden usar imágenes o no, según eso. Algunas son muy divertidas, como esta de Emma, ¿no? Cuando tengo hambre siento que hay una tormenta de trueno en el estómago. Esto es una imagen surrealista. Entonces ahí veis cómo ellos llegan a meterse y llegan a trabajarla. Cuando estoy cansada me siento como un saco con patatas. Pues, esa sensación, el que ellos sean capaces, ¿no? de meterse. Y vuelvo otra vez a la presentación. Vale. Bueno, yo creo que ya el resto las voy sobre todo a comentar porque nos queda muy poquito y creo que vamos sobre todo a comentarlas, ¿no? Y como tenéis acceso, como ya sabéis que podéis utilizarlo, pues ya lo veremos más. Lo podéis ver y preguntarme lo que queráis, eso también es importante. La otra que tenéis aquí es el Google Drive. Yo utilizo presentaciones, documentos de Google para compartir. Y este que tenéis aquí es una presentación donde ellos han colgado greguería. Trabajamos la greguería de Gómez de la Serna y ellos hacen su greguería. Están haciendo suyo el texto, ¿no? Que es lo que... Soy muy repetitiva, pero creo que para mí es lo más importante, ¿no? de esta cuestión. Y luego, también se pueden usar las redes sociales. Por ejemplo, aquí os traigo un ejemplo de cómo mi compañera María Esteves pues, ha hecho con su alumno un perfil de Twitter del Lazarillo de Tormes en sus clases de literatura en inglés, que os invito a entrar porque es súper interesante lo que han hecho los alumnos y cómo han traído al Lazarillo al siglo XX, ¿no? Y lo otro que tenéis es una presentación de dos de mis alumnas, que le he pedido permiso para utilizarla, de Vicente Alessandre,
es una página de Facebook, pero no es una página de Facebook. Es decir, es una herramienta que les permite construir páginas de Facebook sin tener que darse de alta en Facebook. Algunos alumnos no tienen inconveniente en darlas de alta y trabajar y hacer la presentación. Ellos han hecho la presentación utilizando, en vez de una típica presentación de PowerPoint, esta herramienta, un muro de Facebook, pero no querían darle de alta a ese muro en ninguno de sus perfiles, aunque fuera privado. Pues tenéis esta herramienta que podéis utilizarla y que sobre todo pueden utilizar ellos. Yo algunas de las cosas que he aprendido las he aprendido de los alumnos, o sea que ellos en este tipo de cosas son mucho más hábiles en algunos aspectos que nosotros. Y también es verdad que el objetivo es que ellos hagan suyo el texto, que hagan suyo el autor. Y eso a mí me muestra este tipo de actividades que lo hacen suyo, que eso es lo que os decía, lo más importante. Y el último recurso que tenéis aquí, esto es una actividad que he elaborado yo para mis clases de literatura, es un taller de poesía surrealista de poesía surrealista de Federico García Lorca. Este taller lo presenté en el Encuentro Práctico de Madrid de abril. Y bueno, lo que tenéis ahí es el material que yo utilizo con mis alumnos, las fichas de trabajo, y básicamente trabajamos un poema de poeta en Nueva York deconstruido, es decir, con las palabras sacadas del poema, ellos tienen que crear un poema surrealista, porque antes hemos hablado de que el surrealismo juega en construir frases, sacando de bolsas, pues una especie de bolsa, ¿no? Y luego trabajamos el poema del amor, el poeta habla al amor por teléfono, y luego trabajamos un poema que es una gacela, que se llama La Gacela Matutina del Mercado, que está situada en la Puerta de Elvira de Granada, y claro, como es un poco localista, pero la verdad es que ellos se sienten cómodos reconociendo en los poemas los lugares que conocen de la ciudad, que para mí eso también es un elemento interesante, ¿no? Y bueno, lo que tenéis a continuación es la bibliografía. Ahí yo creo que podéis encontrar lo básico. La primera referencia al libro de Rosana Cuoroni, que ya os digo que para mí, para empezar a trabajar este tema, es muy, muy interesante. Y luego tenéis también una referencia de mi compañera Aurora Viesma, que también lleva mucho tiempo trabajando literatura. De hecho, yo empecé a trabajar literatura en clase de L con ella, así que le debo cierta parte de lo que aquí os estoy contando. Un trabajo que presentamos las dos en el Encuentro Práctico de Barcelona. Y la última referencia es una memoria de máster que yo dirigí a una estudiante y que hizo un análisis en el año 2011 de cómo estaban tratados los textos literarios en un manual de español lengua general y en un manual de enseñanza de literatura, dirigido a enseñanza de literatura. Que aquí tenéis los pocos que hay. ¿Vale? Hay muy poquitos en el mercado, pero los que tenéis están aquí. Y bueno, pues yo creo que el tiempo que nos queda, pues si tenéis alguna duda, alguna pregunta, o yo no he prestado atención al chat, se ha ido haciendo algunas preguntas y ahora Aarón me va a ayudar con ellas. Pero bueno, yo empiezo mis clases de literatura preguntándole qué lee y luego con esta cita de Borges. La literatura no es una gran mentira, la literatura es la mentira. Y os dejo pensar. Muchísimas gracias, María Gracias a Ángeles. ti y Qué a vosotros. interesante. La verdad es que mira cómo tengo el papel de Ya lo veo, preguntas. ya. No he parado de darle vueltas a muchísimas cosas. Antes de nada, porque siempre se me olvida decirlo, todas las personas que están aquí, aparte de recibir tus diapositivas, tu correo para contactar contigo, pues por si tienen dudas, por si ven alguna errata en alguna de tus actividades, por si tienen alguna sugerencia de cambios, que yo me imagino que siempre son bienvenidas. Por supuesto, por supuesto. Además de la grabación de este webinario, van a recibir un código del 50% de descuento dentro de los poquitos manuales que hay, pues el que tenemos de Dinumen, que es el de curso de literatura española moderna, donde hablabas de la canción del pirata como un ejemplo de buena explotación de un texto antiguo ya, que es complicado siempre de abordar.
Así que van a tener muchísimos recursos después para poder todo esto procesarlo, porque es muchísima información y sobre todo son muchísimos recursos. María Ángeles, se nota que tu trayectoria ha ido muy dirigida a trabajar no solo la literatura, sino la literatura en contextos digitales, ¿no? Porque eres capaz de trasladar todo esto a un contexto digital como Geniali, como el Centro de Recursos del Cervantes, el Padlet. Quiero decir que son muchísimos recursos también digitales que hay que tener en cuenta y saber manejar también en estos casos. Sí, sí. O sea que por ese lado, enhorabuena y muchas gracias, María Ángeles. Tengo dudas mías Vale, y de vale. la gente, entonces no sé por Venga. cuál empezar. Sí que hay una que nos comenta Mohamed, que es qué hacer cuando queremos trabajar todos estos textos o otros con niveles más bajos, tipo A1 y A2, porque sí que es verdad que has comentado todos los niveles. Al principio decías Ujú. que lo ideal es trabajarlo en todos los niveles, pero que el marco dice que se tiene que trabajar en los superiores e incluso llega directamente al C1. Hasta el C1 no hay Ujú. descriptores de todo ello. A ver, yo cuando trabajo en niveles más bajos, en nivel A1, en nivel A2, lo que hago es trabajar textos muy, muy breves. Por ejemplo, el texto de Antonio Machado que hemos visto, yo trabajo un párrafo, una de las estrofas, ¿vale? Me centro en una y trabajo pues a lo mejor cómo se siente el estudiante que está mirando por la ventana, ¿no? Cómo te sientes tú en un día triste, ¿no? Identificar así al estudiante. A ver, también en cuestión de relatos se pueden trabajar las lecturas graduadas. A mí me parece también un recurso muy válido, muy, muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo en niveles bajos. Pero yo intento siempre, aunque sea textos muy, muy breves, trabajarlo con los alumnos. De hecho, es que lo que nos dice también el marco es que con los niveles bajos lo que hay que concentrarse en textos más breves, ¿no? Pues entonces lo que hacemos es añadir, hacer hacia la brevedad. Asegurarse de que el vocabulario lo conocen, lo manejan y hay una explicación suficientemente clara del vocabulario y concentrarse sobre todo más en sentimientos, en sensaciones sobre los textos, después de trabajar el contenido del texto. Ujú. Así es como yo lo hago. Claro, o sea, eso me lleva a otra pregunta que tenía yo, pero que en parte has contestado. ¿Cómo seleccionar los textos? Depende un poco del nivel. Del nivel, sí. Por ejemplo, yo trabajo mucho los textos que os he dicho de libro a la calle, ahí como se encuentran muy breves y están muy bien elegidos. Si alguien elige un texto breve y está bien elegido, pues adelante, ¿no? Es un trabajo que no tienes que hacer tú, porque extractar texto no es tan fácil, ¿eh? Es bastante complicado, es bastante complicado. Yo me guío mucho por eso porque eh, dar con la tecla, cortar lo justo, a veces, por ejemplo, en algunos capítulos de novela lo que intento es cortar varios fragmentos, pero que tengan sentido, que no te quede un monstruo. Y eso es un trabajo bastante ingente. Sí, Pero sí, sí. yo con niveles bajos trabajo sobre todo poesía y textos muy breves. Y funciona. Y sienten el elemento afectivo. Sí, 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 sí. Es importante, ¿no? También saber que tienen sentimientos los niveles bajos, Claro que sí, que muchísimo, muchísimo. por preguntarles y trabajarlos no vamos a ser demasiado No. para su nivel. Pregunta Mariana, una pregunta muy interesante, que yo creo que tiene que ver también con lo que decías de la mediación. Si crees que podría usar textos de su cultura, ella es brasileña, para enseñar L, en este caso traducciones al español de textos brasileños. Bueno, en el tema de las traducciones tienen que ser muy buenas traducciones, porque yo a veces me he encontrado traducciones Ya. que tienen cierto, cierto problema, ¿no? Y lo que pasa es que al traducir un texto de una lengua a otra, por muy bien que esté traducido, mm, y lo que voy a decir, no sé si los traductores, hay traductores buenísimos, ¿eh? Y hay traductores que hacen muy bien su trabajo, profesionales, literarios, que recogen también el sentido literario del texto.
Pero uno de los elementos importantes es la lengua en la que está escrito le da un sentido que no tiene cuando haces la traducción. Hay cosas que no puedes traducir de una lengua a otra y eso afecta muchísimo a la parte metafórica de la lengua. Entonces, Claro. si tú tienes una muy buena traducción, puedes hacerlo, pero yo siempre trabajo textos originales en español, Ujú. ¿vale? Y si vives en Brasil, estás rodeada de, de vamos, magníficos autores argentinos, paraguayos, bolivianos. Ujú. Yo ahí, hombre, se pueden usar como textos de clase, pero como textos literarios yo tengo mis dudas. Ujú. Entonces, Claro, también en niveles bajos quizá puede ayudar textos muy quizás, breves que están muy conectados sí. con su cultura, igual para introducir, ¿no? Para Para introducir, enganchar. sí, pero bueno, tienen que ser muy, muy buenas Ujú. traducciones. Y la hay, ¿eh? La hay. Lo que pasa es que hay que Entiendo. buscarla y encontrarla. Vale, están saliendo muchísimas preguntas, pero quería ir un poco por orden. Cristina dice si tienes sugerencias de textos para nivel A2 para personas inmigrantes multiculturales, es decir, personas, me imagino, con inmigración forzosa, un poco que se han visto abocados a una inmigración más forzosa. Mm, O mm. si se te ha dado el La contexto. verdad es que nunca he trabajado en un contexto así. A mí, por ejemplo, a ver, Machado me ha funcionado muy bien con alumnos que tenían algunos problemas de adaptación, como son alumnos que vienen a España, pues a veces, aunque ellos vienen porque quieren y porque tienen ilusión por aprender el español y porque quieren tener la experiencia de vivir en otro país, a veces tienen algunos problemas de adaptación. Ujú. Y con algunos lo he usado y Machado me ha funcionado, pero ya con inmigrantes, multiculturales, interculturales, no lo he trabajado tanto, la verdad. Pero como va a tener mi correo, que me escriba y yo investigaré sobre el tema, ¿vale? Vale, vale. Muy interesante también este tema. Tenemos más preguntas, te voy comentando, María Vale. Ángeles. Por ejemplo, nos dicen, en cursos de español general, estaría bien presentar un libro, por ejemplo, una novela al principio del curso y analizarlo al final para que lo lean durante el curso, ¿no? Que sea algo Sí, por supuesto. longitudinal. Muchos de mis estudiantes tienen un poco difícil contextualizarse en caso de fragmentos y prefieren obras enteras. Sí, hay novelas breves muy, muy interesantes y se pueden trabajar desde el principio hasta final de curso. Se pueden trabajar tanto en versión adaptada como, dependiendo también del nivel, en versiones originales. Por ejemplo, una compañera mía trabaja, y esto es literatura, a Manolito Gafota. Y entonces lee con alumnos de B1, de B2, de B1 sobre todo. Lee a Manolito Gafota y lo van leyendo a lo largo de todo el curso. Ujú. Yo con un grupo que tuve de C1 hace ya tiempo, que eran gente muy, muy interesada y bueno, gente muy, con un nivel muy alto de dominio que le interesaba mucho leer, leí San Manuel Bueno Mártir, pero bueno, es complicado, pero yo recomiendo novelas breves, ¿no? Novelas muy voluminosas se pueden llegar a cansar. Claro, Entonces, claro. Tenemos también a Lola que enseña en Ecuador, por lo general niveles B1, B2, y le gustaría tener algunas recomendaciones de textos hispanoamericanos que podría trabajar en clase. bueno, yo trabajo menos en la literatura hispanoamericana, ¿no? Pero bueno, yo he trabajado, por ejemplo, cuentos, no solo los poemas, sino cuentos de Rubén Darío, son bastante interesantes, ¿de acuerdo? Bueno, luego también con B1, B2 los textos de Borges pueden resultar un poco complicados, pero los cuentos de García Márquez también son interesantes. Te lo iba a decir, incluso Cien años de soledad es Cien años muy de soledad. sencillo de leer, Sí, lo que son pasa es que fragmentos. fragmentos, Mm. tendría que ser fragmentos. Pero los cuentos de García Márquez también son muy interesantes. Y mira, como un libro de lectura para todo el curso, la historia de un náufrago Ujú. está muy, Muy es muy adaptable. asequible, muy aceptable. Sí. Muy bien.
Yo trabajo en la literatura en inglés, pero siempre tenemos la versión original en español como base y como comparativa, por esa misma razón, ¿no? Por lo que Ujú, decíamos ujú. antes de Claro, por supuesto. traducción. Ujú. Muchas veces les insisto mucho en que las traducciones son eso, traducciones de Opciones. las palabras, a veces forzadas, donde no se adapta bien el sentido del texto y siempre recurrimos al original. O sea que te dan Ajá. aquí la razón de todo esto. Sí, sí. Bien. Y ya sé que estamos fuera de tiempo, justo en el final del tiempo, pero hay unas preguntas que me parecían interesantes. Bueno, en primer lugar, cuando hablabas del poema de Aleixandre, que fue Ajá. como tu mejor experiencia Sí, sí. literaria en clase, me ha parecido fantástico. No nos damos cuenta, no sé si estás de acuerdo, es más un comentario, ¿no? Sí, sí, sí. Em, no sé si somos conscientes de que a veces la literatura pone palabras a aquello que sentimos y no sabemos nombrar. Por supuesto. Y yo creo que encontrar ese punto donde es muy complicado, pero ese punto donde se hable de algo bastante universal, humano, ¿no? Porque en clases Sí, sí, de sí. lengua no nativa, pues no compartimos la misma cultura, pero hay cosas universales que la Sí, literatura sí, sí. recoge, ¿no? Sí. Yo, bueno, una cosa que está, yo la he tomado del libro de Rosana Aquaroni, o sea que no es original mío, pero un trabajo sobre una reflexión sobre la comparación de la vida con un camino, distintos tipos de caminos. Bueno, todos los estudiantes estadounidenses enseguida te hablan de un poema que todos ellos leen en su vida escolar que se llama de Frost, me parece que es el autor, y que se llama algo así como el, la idea del poema va sobre la vida como caminos que se bifurcan, ¿no? No me acuerdo Ujú. ahora bien del título porque como siempre me lo dicen en inglés, luego me cuesta trabajo recordarlo, pero evoca en ellos, despierta en ellos cosas, ¿no? Y hay una serie de elementos que forman parte ya de la literatura universal. Por ejemplo, yo también trabajo con los alumnos el personaje de Don Juan y bueno, enseguida identifican, ¿no? Algunos de esos, de los elementos, de lo que significa, de las características del personaje. Hay muchos elementos que compartimos. Y mi última experiencia, te la cuento muy rapidito, ha sido, yo en la historia de una escalera trabajo con los alumnos la última escena del primer acto en el que se derrama una lechera y hay una mancha de leche, entonces eso es una referencia clásica al cuento de la lechera, ¿no? Pues siempre me he encontrado que los estudiantes norteamericanos no suelen conocer ese cuento, los europeos sí, pero este curso tenía una alumna china que en la tradición literaria china tienen el personaje de De la la lechera. lechera. Sí. Qué Y entonces chulo. dice, wow, esto es universal, ¿no? Esto es súper universal. Se van Sí, sí, conectando ahí las se ideas. van conectando. Y ese tipo, cuando en clase se producen ese tipo de cosas, dice, sí, en China lo tenemos. ¿Y ¿No? cómo es? Claro, y ves las Para mí es comparaciones genial y... eso, sí, 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 qué sí. chulo. Y ya, bueno, aparte de la cuestión de la rima, ¿no? Cuando hablamos de poesía, aunque también hay obras líricas que no riman, pero que Sí, son pero que son, líricas al hay final. elementos de ritmo siempre, sí, Sí, sí. incluso una lectura dramatizada de un relato Sí, puede ser también, también, también. tiene que ver con todo lo que decías de la prosodia. Pero a mí me gusta mucho, no lo he utilizado nunca, es una de esas cosas que tengo miedos en usar, ¿no? En Sí, mezclar literatura y fonética, pero me encantaría hacerlo porque creo que de hecho la rima, el conseguir rimar en otro idioma, sí, hace que puedas hacer bromas en ese sí, 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 idioma con una claro. capacidad muy genuina de usar el lenguaje y por otro lado te da esa cosa de unificar en la rima sonidos Ujú, y prosodia. claro. Entonces, a veces decimos, ¿cómo integramos estas dos cosas junto con un texto real, con un... Pues ahí está, es que lo tenemos Sí, delante y simplemente tenemos que saber cómo didactizarlo. Entonces, me ha gustado que lo mencionaras también y nada, claro, tenemos que darle vueltas tú y yo a sí, este sí, elemento y a lo mejor encontramos entre los dos la manera. hay que encontrar un punto en común. Y ya Sí. la ultimísima cosa, y ya es personal y afectivo, ¿no? ¿Cómo crees, igual no eres objetiva en esto, pero cómo combatir el bloqueo del lector? Porque
muchas veces como docentes llevamos al aula nuestras propias pasiones, nuestras Sí, propias sí. manías, cómo creemos que va a encajar mejor una cosa u otra. En mi caso, que paso todo el día leyendo, que soy una Ajá. persona que devora la lectura, pero más profesional, llego a casa y realmente lo que me hace desconectar, lo que me hace disfrutar, lo que me hace buscar el ocio es a lo mejor ver algo audiovisual, no tanto leer Sí. un Ujú. libro. Y eso es lo que a mí me bloquea mucho a la hora de leer y luego ya de leer para didactizar esto que me ha apasionado, a lo mejor lo ha hecho a través de algo más audiovisual que lector, porque leer me recuerda a trabajar. Entonces, no sé cómo combates, cómo combinas esa división entre leer para trabajar y leer por disfrutar, que yo creo que A se puede ver, trasladar luego a los estudiantes que no leen tanto. que no leen tanto. Yo la verdad es que, por ejemplo, yo, aunque esté muy cansada, necesito leer 10 minutos antes de dormir. No soy capaz de leer, por ejemplo, no soy capaz de irme a la cama más con una imagen audiovisual, ¿no? Eso Mm, ya es muy personal, ¿no? También es una cuestión muy personal. claro. Tengo que reconocer que hay periodos en los que tengo un poco de crisis, ¿no? Que me pasa como comentas tú, que leo tanto para el trabajo que leer ficción me cuesta un poco de trabajo. Yo lo hago combinando con el cómic. A mí me encanta, me apasiona el cómic. El cómic es literatura multimodal, Sí, tengo que decirlo. Hay obras de cómic, novelas gráficas de cómic fantásticas que combinan la imagen con lo que, en fin, que habría, esto también sería para otro, para otro webinario. Y entonces mi técnica es eso, ¿no? Utilizar esta estrategia del cómic. Por eso te decía que estaba leyendo el cómic de la residencia de estudiantes, entre medias y tal. claro. A mí eso me funciona, pero reconozco que este tipo de cosas son muy, muy personales. Sí, lo voy a probar, lo voy a Pruébalo, probar pruébalo, porque porque además además, tenemos aquí en Edinumen Comics que voy a intentar, he leído eh, alguno y sí, sí, y además ahora en prácticamente todas las bibliotecas se encuentran muy buenos sí, cómics, que los cómics son caros. Bueno, yo tengo cómics, pero, no, no, pero sí, sí. es una inversión. Y a mí me funciona eso, pero bueno, ya digo que es una cuestión muy personal. Y hay momentos que tengo crisis, hay momentos en que digo, necesito desconectar de otra manera, Claro, pero al me final. puede la lectura. Vale, pues Jo, muchísimas gracias, María Ángeles. Nos quedaríamos aquí hablando Sí, horas, sí, como sí. ves, sobre literatura, pero supongo que esta gente querrá hacer algo más aparte de ver el webinario. Muchísimas Sí. gracias a todas las Gracias a personas todos vosotros. que os habéis quedado hasta 10 minutos más incluso. Y eso significa que nos has enganchado, María Ángeles, con toda tu pasión por la literatura, por todo lo que has abordado en tus clases y nos has enseñado y vamos a devorar porque tendremos esos recursos accesibles. Sí, Así que sí. muchísimas Y gracias. bueno, cuando en el correo va a ir mi correo y por favor escribidme, preguntadme, que yo estoy encantada de hablar sobre este tema en cualquier formato. Muchísimas gracias, María Ángeles. Nos dicen que es un webinario estupendo, que ha sido muy interesante Gracias. y que compartes mucho saber, y eso es verdad, y eso se agradece muchísimo que no siempre pase, y cuando pasa hay que reconocerlo, compartir Muchas es gracias. vivir. Muchas gracias a vosotros por compartir vuestro tiempo, que yo sé que el tiempo nuestro es muy caro, muy caro. Muy caro, Tenemos muy muchas caro. cosas que hacer y ahora a final de trimestre, entre corregir y todo eso, es muy complicado. Así que muchas gracias, de verdad. Ahora solo os digo que este es el final de temporada, pero en enero empieza otra. Ya tenemos planificados unos cuantos webinarios, así que atentos a redes, a comunicados, porque vamos a hacer muchísimos webinarios muy interesantes, tanto como este. O sea que, vamos, yo estoy emocionado ya y espero verte allí también, María Ángeles, que siempre eres una Por asidua supuesto, de tú los sabes que yo webinarios. siempre que puedo asisto, sí, sí. Muy bien. Pues nada, un saludo muy fuerte a todo el mundo, muchas gracias, nos vemos prontito. Nos vemos. Hasta luego.